Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la presentación y por la invitación. Es un placer para mí formar parte de estas jornadas. Y bueno, me toca hablar un poco del abordaje desde kinesiología y fisiatría, cómo trabajamos en los pacientes con fractura de cadera y bueno, cómo es nuestro papel frente a estos pacientes. En principio, contarles cuáles son nuestros objetivos. Nosotros nos centramos en prevenir y tratar las deficiencias y complicaciones secundarias a la fractura, principalmente en este punto, en estos pacientes, sobre la esfera más bien motora. Recuperar la fuerza entonces y la movilidad con el menor dolor posible y asegurarnos que nuestro paciente tenga un pronto retorno a su independencia en actividades de la vida diaria, minimizando de esta forma la discapacidad. ¿Qué valoramos entonces en un paciente con fractura de cadera? Bueno, fue un poco lo que vinieron hablando todos los disertantes anteriores. Vamos a valorar a nuestros pacientes el dolor, la funcionalidad con las diferentes escalas que se utilicen en cada lugar, las comorbilidades. En este punto quiero resaltar que para nosotros es muy importante trabajar con pacientes en forma más importante que tengan Parkinson o alguna patología neurológica como puede ser una hemiplegia, ya que van a tener un riesgo marcado de caídas, pero también su rehabilitación va a tener una complejidad mayor. Tener en cuenta la medicación habitual, ya que bueno, son pacientes con polifarmacia, establecer los adecuados canales de comunicación con nuestros pacientes si es que tuvieran dificultades, tener en cuenta el estado emocional y cognitivo. Los pacientes que se enfrentan a una fractura de cadera en general, esto deteriora su estado de ánimo, son pacientes depresivos que empiezan a estar en un estado de abulia y que bueno, que toca para todo el equipo interdisciplinario que interviene trabajar en este punto porque si no, no hay cumplimiento del resto de las pautas. También el estado cognitivo, pesquisar el estado cognitivo previo, muchas veces son pacientes que viven solos y la familia no tiene en cuenta si el paciente tenía o no tenía olvidos, si tenía alguna dificultad. Entonces, bueno, poner especial énfasis ahí, ya que después lo empezamos a notar cuando no, vemos que no acatan ciertas consignas, que vemos cuando que uno da una orden y no la pueden cumplir. Entonces, es importante tener en cuenta la red social, ya que, bueno, como dijo Bruno, los pacientes están inmersos en una red familiar o una red de acompañantes que aquellos pacientes que cuentan con una red de contención van a tener una rehabilitación mucho mejor. Y respecto de lo físico, tener en cuenta en estos pacientes el balance articular y muscular, tener en cuenta si hay o no alteración de la sensibilidad profunda y superficial. Esto es muy importante. Pacientes que tienen polineuropatías muy frecuentes, por ejemplo en los pacientes diabéticos, hacen que la rehabilitación de la marcha tenga una dificultad superior, ni hablar del riesgo de caídas, entonces siempre hay que evaluarla y tener en cuenta cómo era la marcha de este paciente, cómo era su postura y su equilibrio. En pacientes con fracturas por fragilidad podemos pensar que ya también, por ejemplo, tendrían fracturas vertebrales y esto va a alterar, por ejemplo, la postura y la marcha modificando el centro de gravedad. Y preguntarle al paciente cuál fue la causa de la caída, tener en cuenta las barreras arquitectónicas, tener en cuenta si toman o no toman medicación antes de ir a dormir. La verdad es que muchos pacientes, digamos, le restan importancia a este punto y es algo que nosotros nos encontramos todo el tiempo con que hay que recalcarle al paciente que tiene que tener cuidado, ya sea con una alfombra, con la iluminación del baño, con ciertas cuestiones que van a aumentar el riesgo de caídas y que en un paciente que ya tuvo una fractura de cadera no queremos que se repita. En cuanto a lo que evaluamos en los pacientes, ya en este caso, que son pacientes fracturados, los podemos empezar a evaluar a partir de las 2 semanas post-intervención. Tenemos en cuenta medidas que nos hablan del deterioro físico de los pacientes, como tienen marcada evidencia la fuerza de extensión de rodilla, que a las 2 semanas en general se pierde un 50% de fuerza en la extensión de rodilla en pacientes con fractura de cadera, pero que la tenemos que medir para hacer seguimiento y ver cómo
va la evolución de nuestros pacientes en la rehabilitación, tener en cuenta el dolor, pacientes que no mejoran respecto del dolor pasados los días después de la intervención, van a ser pacientes que en general van a tener una rehabilitación más bien prolongada. Y respecto del rendimiento físico, se pueden hacer pruebas como la prueba de bipedestación de 5 veces, el Time Up and Go y la prueba de tándem y semi-tándem, que esto lo recomienda la Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación y la Sociedad de Fisioterapeutas también americana, que son las mismas pruebas que usa la CDC en su programa STIDI para disminución de riesgo de caídas, solo que le suma un cuestionario, pero vemos que estas 3 pruebas, que son simples, se pueden realizar en un consultorio, que no tiene que tener dimensiones muy importantes y que no llevan más que unos minutos de realizar. ¿Qué factores van a influir en que, digamos, si nosotros sabemos que nuestro paciente tiene estos factores, va a tener una menor ganancia funcional después de la fractura? Como ya les conté, el deterioro cognitivo, la fuerza para la extensión de rodilla y la peor capacidad de marcha. Si tenemos 3 de estos factores, en general son pacientes que van a requerir una rehabilitación a largo plazo en un centro especializado y no vamos a, por ejemplo, poder pasar fácilmente a un dispositivo domiciliario. Un paciente que tiene una fractura de cadera pierde fuerza y pierde potencia muscular, disminuyen sus rangos articulares, los pacientes por miedo dejan de movilizar la cadera, más allá de que haya tenido una correcta, ya sea fijación del material de osteosíntesis o de la prótesis, pero por aprensión no se movilizan. Tienen miedo a caerse, y esto lleva a una limitación en la movilidad, el autocuidado y la participación social, ¿sí? Entonces son pacientes que una vez más van a tener un aumento en su discapacidad. Y esto se puede prolongar meses después de la cirugía, entonces lo tenemos que ir trabajando día a día con los pacientes. Entonces sabemos que los efectos son significativos respecto a la mejora en movilidad y ABD en los pacientes abordados por un equipo interdisciplinario de rehabilitación, medidos aproximadamente 4 meses después de la intervención, según las series, algunos hablan de 12 meses, y a fisiatría y a kinesiología le quiero agregar a terapia ocupacional y a psicología, que muchas veces resultan indispensables en el abordaje de estos pacientes. ¿Cómo vamos a dividir las fases en la rehabilitación? Podemos hablar de que hay una fase preoperatoria a fines, digamos, explicativos pedagógicos, una fase posoperatoria, inmediata, y la fase de retorno a la comunidad. Durante todas estas fases quiero recalcar la importancia del manejo del dolor, ¿sí? Porque que un paciente tenga dolor uno no puede indicar adecuadamente las movilizaciones y la terapia física. Entonces, vamos a abordar este síntoma tanto en la fase preoperatoria, en la fase intraoperatoria, que esto va a ser más bien de resorte quirúrgico y por parte de anestesiología, y el posoperatorio, que una vez más incluye al equipo de rehabilitación. ¿Cómo sabemos que en la fase preoperatoria logramos un adecuado manejo del dolor? Cuando el paciente está confortable, más allá de que esté con la fractura, que esté esperando que se logre la resolución quirúrgica de su fractura, el paciente tiene que estar confortable. ¿Y cómo podemos medir que el paciente está confortable? Porque logra una adecuada movilización en cama, sin dolor. En la intraoperatoria hay varios estudios que últimamente están alentando al uso de bloqueos nerviosos para disminuir el uso de la anestesia sistémica para poder lograr una movilización más precoz aún después de la intervención. Y en la fase posoperatoria, si tenemos un adecuado manejo del dolor, van a disminuir la agitación y la confusión en nuestros pacientes y vamos a poder iniciar rápidamente la terapia. En la fase preoperatoria, ¿qué vamos a trabajar con estos pacientes? Aunque el paciente está fracturado, si logramos un adecuado control del dolor, vamos a poder trabajar sobre el mantenimiento de rangos articulares y valores musculares en los miembros no fracturados.
Vamos a trabajar sobre el posicionamiento, sobre la prevención de úlceras por presión, ya que sabemos que tienen un aumento en la mortalidad muy importante cuando aparecen. Y vamos a trabajar sobre la estimulación cognitiva. Si hablamos de pacientes grandes, es importante que puedan estar acompañados por la familia, más allá de que sabemos que con la pandemia todo esto se ha complejizado un poco más, pero en la medida que puedan estar con alguien conocido, que les dé pautas para que se mantengan orientados, que la habitación tenga una ventana, que puedan que puedan mantener su ritmo circadiano, saber cuándo es de día, saber cuándo es de noche. La verdad es que la disminución de delirium y de confusión postoperatoria es significativa. En el postoperatorio vamos a variar nuestras estrategias de acuerdo al tipo de fractura y al tratamiento que realizó ortopedia y traumatología. En este punto me parece sumamente indispensable recalcar que la comunicación fisiatra, traumatólogo, kinesiólogo tiene que ser rápida y tiene que ser muy nutrida. Tenemos que estar al tanto de cómo, digamos, cómo fue la cirugía, qué grado de fijación y qué grado de estabilidad se logró para poder indicar en forma conjunta las movilizaciones adecuadas para el paciente. En las fracturas mediales, yo no me voy a explayar demasiado en la clasificación de fracturas porque hablaron los doctores en el día de ayer, pero a mención de que en algunas fracturas mediales tengo claro que es en el menor de los casos, se puede decidir un tratamiento no quirúrgico cuando hay una fractura no desplazada en pacientes que tienen muchas comorbilidades, que son añosos, pero sabemos que la tasa de desplazamiento es del 39%, y en estos pacientes lo único que vamos a poder indicar en principio por más o menos 8 a 12 semanas es el toe touch, la carga propioceptiva, que es necesaria indicarla para poder aumentar la propiocepción a nivel óseo y de esta forma favorecer la formación del callo o, en todo caso, una pseudoartrosis. Pero, como digo, es de reserva para pacientes con elevado riesgo quirúrgico. Yo lo menciono porque en el instituto nosotros tenemos pacientes con muchas comorbilidades, con discapacidades importantes, y la verdad es que para nosotros es menos infrecuente quizá de lo que de encontrarnos con estos pacientes de lo que es en otras instituciones. En cuanto a las fracturas mediales, que la mayoría se decide un tratamiento quirúrgico, si estas fracturas son pasibles de realizar una reducción y una osteosíntesis, vamos a poder elegir entre, en realidad, ortopedia, tornillos canulados o el DHS. Los tornillos canulados tienen la ventaja de que es una intervención muy pequeña, pero tiene indicación en fracturas encajadas en valgo o que tengan un trazo más bien oblicuo. Al estar la fractura encajada en valgo, con los tornillos canulados, la verdad es que nos permite una descarga de peso rápida, con una rehabilitación más bien mucho más ágil. Y en el caso de que sea un trazo más vertical, se va a indicar el DHS de acuerdo a lo que decida Traumato. Posterior a esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar con los pacientes en favorecer su movilización precoz. A estos pacientes también hay que sedestarlos. Lo más rápido que se pueda hay que sentarlos. Ya se sabe hace tiempo que no hay por qué proscribir la sedestación. Las cargas que tenemos que favorecer en estos pacientes es que no hagan palancas de flexión de cadera mayores, sino que con palancas cortas nos aseguramos que no hay demasiada fricción sobre la fractura ni sobre el material de osteosíntesis, entonces lo podemos indicar tranquilo, siempre con asistencia. Indicar la carga propioceptiva, esto del toe touch, que el paciente tenga sensación de piso, y así enviamos la información correcta al hueso. Y claro está que todo esto va a estar determinado por la calidad ósea, el trazo fracturario y la fijación o intercurrencias que pudieran haber ocurrido. Hay que confiar en el paciente que va a poder realizar un autocontrol de la carga. Esto quiero resaltarlo porque está también probado que los pacientes logran establecer cuánta carga tienen que realizar una vez que fueron operados de cadera, y que
podemos hacerlo seguros, ya que la carga de peso es un factor determinante para la consolidación ósea. La consolidación ósea, la formación a nivel del cuello femoral, se da a nivel endóstico, entonces en el cuello, ¿no? Porque no tenemos formación ósea a nivel perióstico. Entonces, si tenemos una correcta estabilización de la fractura y favorecemos la carga propioceptiva del paciente, vamos a tener muchas más posibilidades de lograr la adecuada consolidación. Lo que ya les conté de la sedestación y asegurar el adecuado posicionamiento en cama de los pacientes. Los pacientes se tienen que acostar sobre el miembro sano, pero tenemos que, como se ve en la imagen, no dejar caer el miembro, sino usar una almohada o algún dispositivo para elevar el miembro y que no caiga en aducción. La carga progresiva en estos pacientes va a ser, en principio, en los pacientes añosos, la verdad es que es también, reconozco, difícil que ellos puedan percibir cuánta carga sobre el miembro llevar, entonces empezamos en paralelas y después pasamos al andador. Y la verdad es que nosotros tenemos buenos resultados y no hemos tenido fallas del material. En cuanto al tratamiento rehabilitador posterior a una artroplastía, esta sea parcial o total, tenemos como objetivos prevenir las luxaciones, mantener los rangos articulares y fortalecer los valores musculares para luego trabajar tranquilos con estos pacientes en el entrenamiento de la marcha. La artroplastía para la rehabilitación, la verdad es que suele ser muy segura, nosotros trabajamos tranquilos con estos pacientes, podemos indicar la bipedestación el mismo día de la cirugía, los pacientes se impresionan cuando se paran por primera vez y no sienten muy poco dolor. Esto nos ayuda a que pierdan el miedo y a que al día siguiente uno ya pueda estar haciéndolos caminar dentro de la habitación, por ejemplo. Y trabajar en estos pacientes, sí, con un poco más de énfasis, los cuidados posturales. Para eso les decimos que utilicen una almohada cuando duermen, ¿sí? Para evitar que crucen la pierna, que hagan la aducción, lo mismo cuando están sentados. Y después tenemos que evitar la flexión de cadera mayor a 90 grados. Pongo esta imagen porque muchas veces hay que resaltar que no pueden, uno les dice báñese sentado y no se pueden sentar dentro de la ducha, hay que indicarles, ya sea, se puede hacer con un banquito, de acuerdo a los recursos económicos de los pacientes, y si no, tenemos las sillas de baño que funcionan muy bien. Y también evitar la rotación interna del miembro. Respecto de las fracturas laterales, ya sea que hayan decidido uno u otro dispositivo para implantar, el tratamiento quirúrgico busca una osteosíntesis estable y rígida para favorecer la movilización precoz y se pueden usar o clavos gamma, que son dispositivos cérvico-diafisarios, o los DHS. El clavo gamma en general tienen como característica que me parece importante traerles, que se hace una incisión a nivel del glúteo medio, y esto va a hacer que nuestros pacientes, cuando uno empiece a indicar la rehabilitación de la marcha, tengan el signo de Trendelenburg. Hay que saber que esto pasa, es normal en estos pacientes, van a tener el Trendelenburg por varios meses, no tenemos que preocuparnos, sí poner especial énfasis en este punto, y saber que, bueno, pueden tener dolor lumbar a raíz de esto, y trabajar con ellos para que puedan continuar con la rehabilitación. En general, el tratamiento de estas osteosíntesis, al ser implantes dinámicos, sabemos que al realizar la descarga están preparados para soportar la carga axial, y que en la medida que esta carga axial sea mayor, vamos a mejorar mucho más la consolidación. Una vez más, indicamos movilización precoz, con sedestación, bipedestación con carga parcial, fortalecimiento muscular del glúteo y del cuádriceps, e iniciamos marcha con andador directamente. Ya en estos pacientes no es necesario tanto usar la paralela. Y como ya les conté, al colocar estos implantes dinámicos, se restablece la propiocepción a nivel del hueso y podemos confiar en nuestros pacientes, ¿sí? Los pacientes
tienen la posibilidad de saber cuánto peso cargar, pero bueno, ahí es importante la presencia del kinesiólogo y del fisiatra de cerca para ir monitoreando esto. En cuanto ya a la fase de retorno a la comunidad, vamos a trabajar sobre la educación ergonómica y postural de los pacientes, ayudarlos a que automaticen estos movimientos que tienen vedados, que no los realicen, y de ser necesario que ayudarlos a que realicen modificaciones en la vivienda, que coloquen barras para apoyo, para el acceso y el uso de la ducha, entre otros. Son pacientes que tienen un riesgo aumentado de caídas, entonces la verdad es que es una ganancia. Que realicen entrenamiento aeróbico y entrenamiento de fuerzas de miembro superior y miembro inferior, ya que esto mejora el rendimiento y por lo tanto va a disminuir el riesgo de caídas. Tenemos que estos pacientes ya se cayeron una vez, ya tuvieron una fractura y no queremos que tengan una nueva. Entonces, la verdad es que resulta muy satisfactorio ver cómo estos pacientes, más allá de que pasaron por una situación traumática y difícil con la fractura, después de que hacen la rehabilitación, muchas veces logran cosas que antes no hacían porque no realizaban actividad física, porque no se movilizaban. Entonces, el trabajo con el equipo de rehabilitación suele ser muy reconfortante. Y bueno, muchas gracias.